Diga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 260. Estamos en el libro de los Salmos y vamos a estar considerando los capítulos 112, 113 y 114. El Salmo 112 es un salmo enfocado en la bendición de quienes le sirven a Jehová con gozo y fidelidad. Como es mencionado en el primer verso, la adherencia a los mandamientos de Jehová es la condición central para obtener la bendición de Dios descrito en el Salmo. El verso 2 hace referencia al pacto de Dios con Israel, cual hemos hablado en varios lugares durante nuestra lectura de los Salmos, como siendo desde Abraham, Isaac y Jacob. Parte de la bendición de seguir los mandamientos de Dios es el favor de Dios sobre la descendencia de su pueblo. Innato en la ley están las promesas de Dios sobre los hijos de sus siervos. Al contrario, también incluye la maldición de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En este salmo, el salmista obviamente se enfoca en la bendición de Dios sobre sus generaciones. El verso 3 implica la teología de retribución, pero sus implicaciones son más profundas, ya que se basa en el cumplimiento de la ley y no en el bien arbitrario. Los versos 4 al 6 hablan del impacto del conocimiento de Dios sobre los justos. Son justos, clementes y misericordiosos precisamente porque la luz de Jehová los ha iluminado. Isaías 42:6 se refiere a Israel como luz a las naciones. Este era su propósito de existencia. Este era el propósito de Dios en su revelación a su pueblo. Como menciona el salmista, la luz de Jehová los iluminó para hacer el bien, pero el pueblo rechazó la luz de Dios para ir tras las tinieblas. Jesús se refiere a sí mismo como la luz del mundo en Juan capítulo 8, verso 12. De la misma manera, su luz en nuestras vidas nos ilumina para andar en rectitud delante de Dios. Los versos 7 y 8 hablan de la firmeza del justo, confiando en Jehová sin atemorizarse por lo que escuche. El verso 8 particularmente trae contexto a estos versos, indicando confianza en Jehová a pesar de noticias sobre avances de los enemigos. Noten en el verso 8 la firmeza de corazón y la seguridad de que sus enemigos recibirán su justa recompensa. Los versos 9 y 10 traen final al salmo, mencionando la prosperidad del justo y su exaltación entre el pueblo. Noten en el verso 10 que tales cosas irritan al impío, pero su deseo hacia los justos perecerá. El Salmo 13 tiene el propósito de alentar a los pobres y menesterosos con su descripción de la grandeza de Dios y la asociación de los pobres y menesterosos con Jehová. En hacer la conexión entre Jehová y los necesitados, el salmista esencialmente implica que la grandeza de Dios es tal que aún los pobres y los menesterosos son positivamente impactados solo por conocerlo. Los primeros 6 versos del Salmo exaltan a Jehová, invocando al pueblo a adorar a Dios en los primeros 2 versos. El verso 3 implica que Jehová es soberano sobre toda la tierra, desde donde nace el sol hasta donde se pone. El verso 4 describe su soberanía sobre los gobiernos de la tierra, pero también sobre toda la creación y la hueste celestial. Los versos 5 y 6 describen a Jehová como alto y sublime, pero notan cómo se humilla para atender las necesidades de su creación. Es importante que notemos que la humillación cual menciona el salmista en este verso no es una humillación por mal ni arrepentimiento, sino un simple reconocimiento de que Dios es tan grande y sublime que no le es necesario atender los asuntos de la tierra. Sin embargo, en su misericordia y justicia, Jehová, tan grande y excelso, se hace accesible hasta el pobre y el menesteroso para atender su caso. La intervención de Dios en los asuntos del pobre tiene resultados contrarios a la expectativa humana. En los versos 7 y 8 describe cómo Dios levanta al pobre hasta hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Este salmo muy bien pudiera hacer referencia a un número de los reyes de Israel y Judá, comenzando con Saúl y David. Ambos experimentaron la exaltación desde el anonimato hasta la preeminencia entre su pueblo. Sin embargo, solo David reconoció a Jehová como tal. Noten el verso 9, cual habla una palabra de expectativa y esperanza para la mujer estéril, diciendo que Jehová la hará gozarse de ser madre de hijos. En las historias de los patriarcas, Abraham y Jacob particularmente, sabemos que la esterilidad de sus esposas
fue un asunto visto por Dios y en la cual Dios obró para cumplir sus propósitos. También pudiéramos incluir la historia de Ana, la madre de Samuel, y la mujer de Manoah, la madre de Sansón. El salmo termina con un aleluya, cual significa alaba a Dios. El Salmo 114 es otro salmo conmemorativo del Éxodo. Los primeros dos versos se refieren precisamente a la salida de Israel de Egipto, llamando a Egipto pueblo extraño. Esto probablemente es porque Jacob y su casa descendieron a Egipto luego de haber habitado la tierra de Siquem y Sucot dentro de los confines de Canaán, cual estaba en la tierra prometida. Que Judá fuera su santuario es una referencia a Jerusalén como lugar del templo, probablemente el templo de Salomón durante el tiempo de este salmo. Que Israel sea su señorío implica que el reino ya se había dividido al tiempo de este salmo, aunque es posible que estuviera haciendo referencia al dominio del norte por David y luego su hijo Salomón. Los versos 3 y 4 hacen referencia a tres eventos particulares, los cuales se vuelven a repetir en los versos 5 y 6, aunque de otra manera. Recuerden el estilo hebreo de repetición de conceptos. Los tres eventos son el cruce del Mar Rojo cuando Israel inicialmente salió de Egipto, el cruce del Jordán cuando Josué metió a la segunda generación a Canaán para la conquista y la experiencia del pueblo hebreo con Jehová en Sinaí, en donde los montes temblaron y se sacudió la tierra frente a la presencia de Dios en Sinaí. La experiencia de Sinaí es repetida en el verso 7. Indicando que no importando dónde fuera, la tierra tiembla a la presencia de Dios. Noten la mención del Dios de Jacob, indicando el pacto de Dios con Israel en el monte Sinaí de ser su Dios y ellos su pueblo. El salmo termina en el verso 8 con la mención de la historia de agua de la peña. Noten la repetición en este verso. Es posible que el salmista estuviera refiriéndose al primer instante en Horeb, donde Moisés golpeó la peña para que brotaran aguas de ella para todo el pueblo. Este evento es comúnmente referenciado en las escrituras como las aguas de Meriba por la contención del pueblo con Moisés y Jehová antes del milagro. Pueden ver Éxodo 17 para esa historia. La repetición pudiera ser un recordatorio también de que esto sucedió en dos ocasiones, pero Moisés fue castigado por hacerlo una segunda vez cuando Dios le había dado intrusión de hablarle a la peña. Pueden ver Números capítulo 20 para esa historia. Estos han sido los capítulos 112, 113 y 114 del libro de los Salmos. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga, Dios les guarde.